¿Todos abrieron el archivo? ¿Sí? Bueno. Fíjense que tenemos unas columnas con información, pero tenemos que calcular la edad de la persona. ¿Cómo se hace para calcular la edad de una persona normalmente? Bien, pero si hago eso, me va a dar la cantidad de días que tiene de vida esa persona. Ojo, fíjense que yo ahí tengo día, mes y año. Ustedes me están diciendo si yo tengo el año solamente, ¿no? 1985, estamos en el 2014. Yo ahí saco la cuenta y sé muy bien cuántos años tiene. Ahora, si yo tengo día, mes y año de nacimiento de la persona, lo que hago para calcular la edad es a la fecha actual, o sea, la fecha de hoy, le resto la fecha de nacimiento. Pero esto me va a dar días. Entonces, ¿qué tengo que hacer a esto? Dividirlo por cuánto para que me lo dé el año. 365 días. Si yo hago esta cuenta, Excel calcula la edad exacta de una persona. ¿Sí? Hola, buen día. La semana pasada estuvimos viendo funciones. ¿Se acuerdan? Vimos la función max, min y promedio, ¿no? La función max calcula el máximo de un conjunto de números, min calcula el mínimo y promedio. Hay una función que se llama fecha. No sé si es fecha o Hay una función que se llama hoy, que no lleva ningún parámetro, que calcula la fecha actual o me devuelve la fecha actual. En realidad lo que hace es devolver la fecha de la máquina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? La función hoy devuelve la fecha de la máquina. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la edad? Nos ubicamos donde queremos colocar el resultado. Para calcular el primero. ¿Cómo le indico a Excel de que quiero hacer un cálculo matemático? El más o el igual. Muy bien. ¿Por qué lo tengo que colocar entre paréntesis? Porque lo tengo que dividir. Claro, porque si no coloco paréntesis, ¿a quién dividiría esto? A la fecha de nacimiento. Muy bien. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les dije, empiecen a acostumbrarse a escribir las funciones en vez de irse a f de x a buscar? ¿Por qué? Porque las vamos a combinar con otra función. En este caso necesito la función hoy. Coloco hoy. Hay una que se llama día también. La función día te devuelve la cantidad de días entre dos fechas. ¿Sí? Hoy coloco paréntesis así. ¿Y qué? ¿No? Es indistinto. ¿Qué le resto? Pongo la fecha. A ver, ¿tenemos una función hoy? Sí. Bien. Luego, esta función no lleva parámetros. ¿Se entiende? Entonces coloco los paréntesis vacíos. Generalmente entre los paréntesis, ¿qué uno hace? Marca el rango de celdas donde uno lo quiere aplicar. ¿Sí?
Bien. Pero como no lleva ningún tipo de parámetro, porque devuelve la fecha actual, coloco los paréntesis vacíos. Menos, clic en la celda de la primera fecha de nacimiento. Cierro el paréntesis y divido por 365. Sale. Vuelvo a repetir. ¿Cómo hacemos para calcular la edad de una persona? La función hoy devuelve la fecha actual. ¿Cuál es la ventaja de usar la función hoy? Va a restar 14 del 10 del 2014 menos la fecha de nacimiento. El martes que viene, si yo vuelvo a abrir el archivo o el lunes, ya no le resta el 14 del 10. Le va a restar el 20 del 10. O sea, se va actualizando solo. Esa es la gran ventaja con la función hoy. ¿No dio? No, me dio 8,76. O sea que, ¿cuántos años tiene? 8 años. 8 años, 6 meses. Fíjate, 2006. Y arrastro. Aquí tiene 2 decimales. 8,6. 8,6. Se lo puede colocar en formato fecha, eso se cambia. Después se va a cualquier cosa conmigo. Quiero aclarar algo. Ustedes van a decir, ¿y por qué en vez de usar la función hoy no colocamos la fecha de hoy es 14 del 10 del 2014, ¿no? Menos la fecha de nacimiento dividido 365. Porque si yo coloco esto como parte de una cuenta escribiéndolo, me lo divide. 14 dividido 10 dividido 2014. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Por eso no lo puedo usar de esta forma. Salvo que lo escriban en otra celda y lo selecciones como... Esa es otra cosa, ¿sí? Podés tenerlo escrito en una sola celda. Pero para eso, te conviene también aplicar en una sola celda la función hoy, que te devuelva la fecha, porque eso se va a actualizar constantemente. Y después lo usas en la cuenta, que ya vamos a ver eso. Ah, claro, porque capaz no terminás hoy el trabajo, pero tenés que seguir mañana y... Entonces mañana ya no va a ser 14, ya mañana va a ser 15. ¿Se entiende? Por eso estoy usando la función hoy. La función hoy actualiza la fecha, toma la fecha de la máquina. ¿Qué quiero decir? Que si la fecha de la máquina está mal, calcula cualquier cosa. Agreguen 2 filas bien arriba de la planilla, aquellos que terminaron.
todos.
Bueno, yo les hice agregar, ¿sí? Bien. A veces puede pasar de que yo haga un cálculo matemático, cualquiera, y que me tomen un número con un determinado formato, la celda. Ejemplo, le pasó a una compañera. Yo escribo o calculo la edad y me da el resultado en el formato fecha. Eso puede pasar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cambiarle el formato a la celda. ¿Sí? Sacar el formato fecha y poner el formato número. ¿Cómo lo hacen? Un clic en esa celda y bien arriba hay un botón que puede decir, en el menú inicio, puede decir fecha, puede decir general. Tienen que elegir general. Ahora ya lo hacemos de nuevo, se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Claro. ¿Saben también? A veces yo me coloqué en una celda y escribí, no sé, la fecha del día de hoy, y digo, uy, no, acá no iba en otra celda. Después yo en esa celda escribo el número 30. Me lo coloco en formato fecha, pero ¿cómo en formato fecha? Porque yo escribí una fecha antes. Por más que por el contenido, el formato la celda tiene que dar. La única forma de sacarlo es de elegir general, que para mí es lo más fácil. ¿Sí? ¿Quedó una? No, no es necesario que lo guarde.
En realidad te lo escribo todo. El que se usa es lo que voy a enseñar. No, por favor. ¿Agregaron 2 filas arriba? ¿Sí? Bien. Arriba de toda la planilla. Agreguen 2 filas. ¿Cómo hacemos para insertar una fila? A ver. La gente que vino la semana pasada. ¿En dónde me ubico? ¿Cuál es la que va a tener que bajar para hacer el espacio? La fila 1, ¿no? Bien. En cualquier celda de la fila 1, botón derecho insertar, aparece. ¿Está bien? Sí, tiene que ser arriba. Bien. ¿Cómo? Yo lo que dije es la primera fila es la que tiene que bajar. ¿Sí? Bien. ¿Pudieron, Franco? Bien. ¿Todos agregaron filas en la parte superior? ¿Cuántas? 2. Sí, es el copiar formato. No se preocupen por eso, ahora después ya se va. En la celda D1, coloquen la fecha del día de hoy. Ojo cómo la van a colocar, ¿eh? D1. ¿Cómo hago para que aparezca la fecha del día de hoy y después se vaya actualizando solo? Igual, hoy, paréntesis vacío y le doy Enter. Y me coloca la fecha del día de hoy. Si yo acuérdense que esta función, así como max calcula el máximo, bueno, la función hoy devuelve la fecha actual. ¿Sí? ¿Me ubico donde quiero colocar el resultado? No aparece. Más por igual. Hoy. Así. Bien. Vuelvo a repetir cuál es la ventaja. A veces van a trabajar en una planilla ustedes diariamente que necesitan que la fecha esté actualizada. No la voy a estar corrigiendo todos los días. En una celda coloca una función hoy y eso se actualiza solo. Mañana van a abrir el archivo y no va a decir 14, va a decir 15. El lunes cuando vengan no va a decir 20. No va a decir 14, va a decir 20. Y así sucesivamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. La función hoy devuelve la fecha de la máquina. Y aclaro, porque hay gente que trabaja con fecha y hora. La función ahora devuelve fecha y hora de la máquina. ¿En qué caso? Porque por ahí son archivos que tengo que andar mandando continuamente y necesito que vayan con la fecha y la hora y que se los trabaje. ¿Sí? Bueno, esto devuelve fecha y hora dentro de la celda. Pone 14/10/2014, un espacio, 8, 2 puntos, 10 minutos. ¿Cómo dentro de la de hoy? Haciendo un espacio. ¿No? Escribir en una celda esto directamente. Ah, yo en otra celda. En otra celda. No, en otra. ¿Qué pasa si colocaras hoy y ahora? La fecha te la va a devolver 2 veces. Porque esta devuelve fecha y hora. Esto es solamente fecha, ¿eh? Ah, ¿y la hora también se va actualizando? Sí. Sí. Toma la fecha y la hora de la máquina. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la fecha o la hora de la máquina están atrasadas o andan mal, queda mal en el archivo, ¿eh? Se cambia la pila y se soluciona el problema. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Por qué les hice dejar 2 decimales? Ya vamos a ver una función más adelante. Porque, por ejemplo, 8,6, si yo lo quiero poner como número entero, ¿cuánto me lo va a colocar aquí si le saco el decimal? Y en realidad no son 9 años, son 8. Hay una función que corta la parte entera, pero ya la vamos a ver un poquitito más adelante, no nos vamos a negociar esa función. ¿Sí? Por eso dije, dejen 2 decimales, como para poder trabajar. ¿Listo? ¿Estamos? Bien.
Dentro de la columna estatura, coloquen ustedes medidas, las que ustedes quieran, vayan completándolas, ¿sí? Vayan completando. ¿Simplificaría un coma? Con coma. No, 10 centímetros. Perdón, 10 centímetros. Más o menos. Bueno, no hay problema, no se preocupen por eso. Más o menos, no se preocupen, coloquen las medidas que ustedes quieran. Salud. Coloquen las medidas que ustedes quieran en centímetros. ¿Por qué? Porque esta información nos va a servir después para calcular el índice de masa corporal. Lo mismo que en peso. Completen ustedes. Ustedes son los especialistas en el tema. No, coloquen las medidas que ustedes quieran. No hay problema, no se preocupen. Mientras van completando, voy a anotar los asistentes. Así esto. Si no, completa una parte, pues copiarlo y pegarlo de nuevo abajo. No hay problema, gente. ¿Sí? Quiero. Marzón. Maneiro. Se me cambiaron de lugar. Ah, San Pedro y Quinteros. Goicochea, Maneiro. Y las 3 chicas de allá, apellidos. Desideri. Te mandé la nota por mail. Está muy bien el examen. Perfecto. Hay una columna donde puse el sexo, porque después vamos a ver funciones ahí. Peso cualquiera. Ahí si quieren pongan números enteros, no hay problema, Y si no, pongan con decimales, que no hay ningún problema también. ¿Cómo? Vamos al baño, ¿sí? Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Completa ahí. No importa, lo podemos poner igual. Igual. Pongan algunos chicos con sobrepeso. ¿Por qué? Porque eso después lo vamos a ver con otro tema bastante interesante. Obesos, con sobrepeso, peso normal.
Sí, pueden poner con decimal, ningún problema. Y si ponen números enteros también no pasa nada. Franco, ¿cómo sería la fórmula de índice en masa corporal? ¿Cómo sería la... A ver, no voy a pintar todo. Solo pintar Franco porque ya terminó, por eso. Peso sobre talla corporal. En mi caso, porque hay... Peso sobre talla Al cuadrado. Le puse... No, la talla al cuadrado. la talla al cuadrado. Sí. Me quedo 1 metro 30, 1 metro 20. Y si no gané 1,99, y quería poniendo Bueno. ¿Completaron? Fíjense que acá la fórmula la tengo que armar yo. No puedo usar de las fórmulas que tiene... Hola, ¿cómo andás? No puedo usar de las fórmulas o funciones que tiene Excel incorporado. ¿Sí? Yo les había mandado un archivo por mail. Abren ese, con eso vamos a trabajar. Bien, ¿cómo hacemos para calcular el primer índice de masa corporal? Me ubico donde quiero colocar el resultado. ¿Cómo le indico a Excel de que quiero hacer un cálculo matemático? Más o igual. Clic sobre el primer peso que tengo, ¿no? Del primer paciente, dividido clic sobre la primera talla. Pero la talla Para que nosotros podamos no puede ser 130, porque dice 1,3. Bueno, pero yo qué puedo hacer después de eso, dividirlo por cuánto. No va a dar 21. No hay una conversión. Bueno, pongan la talla en metros. Arreglen la talla en metros. Van poniéndole comas a los valores. ¿Sí? 1,30 centímetros. Para después poder calcular el índice de masa corporal. Ahí va.
Y si ponemos, hacemos un y ponemos copiar formato, No. Te copia el formato, por ejemplo, si en una tuvieras el formato fecha y en la otra el formato número, entonces o te copia el color, el tamaño, pero no te copia las características. Hola, buen día. No es necesario, ¿por qué? Porque digamos que el cuadrado solamente afecta a la talla. Si afectaría todo, ahí abro paréntesis. Bien, ahí les digo. Ni remotamente se les ocurriría cuál es el cuadrado en el teclado. ¿Cómo hacen para colocar elevado al cuadrado? En el teclado van a encontrar el sombrerito. Este sombrerito es elevado. Después ustedes ponen el 2 y la máquina significa que esta celda tiene que elevarla al cuadrado. Busquen en el teclado este sombrerito. Este sombrerito significa elevado. Si está arriba con la tecla Shift, si está acostado con la tecla Alt N. Y cuando pulsan Alt N y eso parece que no hace nada, ¿sí? ¿Qué hace? Ahí está. ¿Sí? Cuando le ponen el 2 de elevar al cuadrado, aparece. No lo puedo hacer aparecer. A ver. Elevado. Bien. ¿Calcularon? Y después hacemos todos, ¿no? Y después arrastras. Te ubicás en el angulito inferior derecho y al arrastrar te lo calcula automáticamente. Ahí está. Todo lo que queda al costadito con algo que... Sí, no me quedo ninguno. Muy bien. Arrastren después.
Y si a mí no me quedan con muchos decimales, yo selecciono todo de chico, la chica que tiene pelota no me queda. En realidad, si vos seleccionás todo, está bien lo que estás diciendo. Este tiene muchos decimales y esto tiene poco y esto mucho, ¿no? Y vos empezás a bajar decimales y a esto le agregas ceros, nada más que para equipararlos. Pero vos se los empiezas a sacar, ¿eh? Y te los vas a dejar a todos iguales. ¿Sí? ¿Listo, gente? ¿Estamos? Tenemos que hacer el mismo que lo ves, ¿no? ¿Cómo? Bien. ¿Listo, gente? ¿Estamos? Bárbaro. A mí en Excel me interesa que aprendan a manejar fórmulas, a armarlas ustedes. ¿Sí? Por eso la clase pasada cuando yo enseñé las funciones max, min y promedio, después yo se lo hice escribir a mano. ¿Por qué? Porque es lo que más van a trabajar, el armar la fórmula a mano. ¿Sí? ¿Listo? Bien. La planilla de ustedes ¿está ordenada por alguna columna en particular o no? ¿Por la edad? ¿Está bien? Bien, perfecto, Yu. O por ahí alguno coincidió que está por la edad. ¿Sí? Sí, pero creo que por la edad. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo que, o quiero, mejor dicho, ordenar mi planilla por otra columna, porque tengo que localizar datos en forma rápida? Ejemplo, por apellido y nombre. Hay varias formas de ordenar. Una, que para mí es la más fácil, ustedes tienen la planilla. Y yo digo que quiero ordenar por apellido y nombre. Hago un clic dentro de cualquier apellido y nombre. En el primero, en el último, en uno del medio, donde ustedes quieran. Se van al botón ordenar y filtrar, que está en el menú inicio, bien a la derecha. Y tienen para ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. ¿En forma ascendente o en forma descendente? No selecciones, Jazmín. Solamente haces un clic en uno cualquiera. Ojo, ubícate dentro de la columna en cualquier apellido y nombre. Ubícate primero. Da vuelta a todos los datos. Yo tenía que seleccionar todo. Claro, vos podés seleccionar todo. Y está bien. Te lo va a ordenar porque justo es la primera columna la que toma por defecto. Ahora, ¿qué pasa si vos me decís, no, yo quiero ordenar por fecha de nacimiento, o quiero ordenar por sexo? Sí, pero si no es fácil como esto. El orden personalizado cuando quiero aplicar más de un criterio de ordenamiento, que ahora lo vamos a ver. ¿Quedó la planilla ordenada? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo ahora quisiera tener la planilla ordenada por sexo? Hago un clic dentro de la columna sexo, en cualquier celda, un clic, me voy a ordenar y filtrar. No, y elijan, de la A a la Z o de la Z a la A. Y ordena automáticamente, ¿eh? No tienen que seleccionar nada. ¿Sí? Se da vuelta toda la fila de datos, ¿sí? Porque si no, no tendría sentido aplicar el ordenamiento. Sí, totalmente. Ahora es... Ay, sí, porque me olvido de uno y digo Sí. ¿Se entiende el ordenar? Bien. ¿Qué pasa si yo quisiera ordenar mi planilla por más de una columna? Ejemplo, yo quiero ordenar por sexo, que tengo repetido, que me coloque femenino, pero a su vez dentro de todo lo que son femeninos,
que me los ordene alfabéticamente. O sea que yo los busque mucho más rápido. Acá tengo pocos datos. Pero ¿qué pasa si tengo muchos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero, ¿acá lo hizo o no? Ahora, cuando lo próximo. La verdad que no sé. Lo ordenó, ¿sí? Sí, Casualidad, Ah, sí. Casualidad. O que para eso diga, quiero ordenar por sexo, que es un dato que se repite, ¿no? Y por ejemplo por, no sé, la edad, por la fecha de nacimiento, por cualquier otra columna, ¿sí? Se van al botón ordenar y filtrar y elijan orden personalizado. Fíjense cómo les marca la planilla automáticamente. Y fíjense que dice ordenar por, hay un casillerito, no sé qué dice ahí adentro. ¿Dice sexo? Sí, bien. Yo quiero ordenar a su vez por otro campo más. ¿Sí? Arriba hay un botón que dice agregar nivel. Pero a mí me dice ordenar por sexo, ordenar según valores. Sí, claro. ¿Está bien? ¿Sí? Aquí dice que es lo que tenía el texto, por eso se pone de nada. Pero yo puedo ordenar por esta columna y por la columna fecha de nacimiento. A ver qué columna le agregamos. ¿Qué quiere? Fecha de nacimiento. Si tenés datos repetidos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Para qué puedo aplicar más de un criterio de ordenamiento? Cuando yo tengo datos repetidos dentro de una columna. Fíjense que ahí en el caso del sexo, tengo la mayoría masculina y la otra mayoría femenino. Yo digo, bueno, pero dentro de lo femenino, a su vez, quiero que me queden ordenados por otro criterio. ¿Sí? ¿Qué puede ser? O el apellido y nombre, que ya me dijeron que estaba ordenado, lo tomó por defecto. O puedo ordenar por la edad, para saber cuáles son los más chiquitos y cuáles son los más grandes. ¿Se entiende? Y valores queda valores. Sí, porque toma el contenido de la celda. ¿Se entiende? Y después aceptan, ¿sí? Sí. No, miren, en paciente, ¿cuáles son los repetidos, por ejemplo, dentro del paciente? Los que tienen igual apellido, por ejemplo. Entonces lo ordeno por nombre. Alfabético por nombre. No, porque por eso es el criterio. ¿Cuál es la percepción? Bien. Ahora sí. Pero dentro de lo que después si tenemos un grupo de pacientes iguales, porque si eran dos iguales, entonces no lo primero por fecha de nacimiento. Son para aquellos que se van repitiendo que aplican más o menos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Entendieron cómo funciona el ordenar? ¿Sí? Si yo quiero ordenar por una sola columna, directamente me ubico dentro de la columna, botón ordenar y filtrar, elijo de la A a la Z o de la Z a la A o de menor a mayor en caso de que sea número y me lo ordeno. Cuando yo quiero aplicar más de un criterio de ordenamiento, se van a ordenar y filtrar y elijan orden personalizado. Y de esa forma van a solucionar el problema, aplicando la cantidad de criterios que quieren. ¿Sí? Lo podemos extraer, pero no consigue la misma extensión. Pasar el apellido adelante.
No sirve ninguna función que invierta el texto. También. ¿Vieron que en Word, si me equivoqué y escribí todo en minúscula, tengo una función que me lo pasa a mayúscula? Acá olvídense. Hay una función en realidad que se llama mayúscula, que yo marco lo que quiero pasar y me lo pasa, pero lo tengo que hacer uno por uno. Sí, si no, no hay. O copiar el formato. O buscar algún tipo de letra. Vieron que hay letras que no diferencian mayúsculas de minúsculas. La mayúscula de minúsculas es igual. Cambiar y poner un modelo de letra de ese tipo. Es la única que me queda. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver filtros. Tema súper interesante que tiene X. ¿Sí? Hagan un clic dentro de la planilla. ¿Qué pasó? ¿Se volcó el mate? No, sí, mi mate.